Bienvenidos, somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia de Iglesia por WhatsApp, la cual está cargada de oración, adoración y palabra de Dios. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto. Amén. Vamos a abrir en Lucas capítulo 8, versos 43 al 44. Vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, honra y alabanza en este día, Señor. Padre, gracias por esta palabra que vas a compartir por tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Te pedimos que no sea voz de hombre, sino voz de Dios en esta enseñanza. Te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras y podamos nadar y profundizar en las aguas profundas del Espíritu Santo, Padre. Queremos renunciar en esta hora, Señor, a los dogmas que intentan controlar nuestras vidas dentro de las religiones. Renunciamos a la influencia de la religiosidad, Señor, sobre nuestras vidas. Todo espíritu de fariseo que quiera venir a sembrar hipocresía en nuestras conductas. Queremos avanzar en la verdad de tu reino, Señor, y queremos estar bajo el manto de tu humildad, Señor. A pesar de las riquezas del reino que podamos recibir, podamos mantener la misma actitud de Jesucristo, que siendo Dios no consideró ser Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en la tierra, debajo de la tierra y sobre la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria tuya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dale fuerte el aplauso. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que escasea quizás muchas veces en las iglesias tradicionales, en las congregaciones tradicionales. ¿A qué llamo yo congregaciones tradicionales? Estamos hablando de congregaciones que no tienen la revelación profética, que se han ligado más a la religiosidad que a la revelación del Espíritu Santo. Porque estas congregaciones por muchos años se han llenado de dogmas y de instrucciones y mandamientos de hombres, que lejos de acercarlos a Dios, los alejan de Dios. ¿Por qué digo que los alejan de Dios? Porque puede ser que haya personas que se alineen a los dogmas, pero son muchos los que resisten entrar a la iglesia porque creen y juzgan que todas las iglesias son religiosas, cuando realmente la iglesia somos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la revelación profética ha menguado, producto que se predica desde los púlpitos de muchas iglesias tradicionales, el arrepentimiento, y no está mal que se predique el arrepentimiento. Pero el problema de mantenernos en el arrepentimiento es que echamos tiempo sobre obras muertas que ya el Señor perdonó, y dejamos de avanzar en el conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Seguimos pensando en un Jesucristo que caminó a Jerusalén con sus pies llenos de polvo, rodeado de hombres que lo murmuran y lo critican, cuando realmente ya no es así. El Jesucristo al que nosotros servimos es el que reveló el Padre en el Apocalipsis a Juan, cuando lo mostró a aquel ser maravilloso, con ojos de fuego, con llamas de fuego,
vestido, aleluya, de púrpura, del cual tenía en su lomo escrita un nombre que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Rey, aleluya, al cual nosotros le servimos. Aleluya, gloria al Señor. Él no está crucificado. Ya quisiera el diablo que estuviese crucificado, aleluya. Entonces, pero para poder entrar en el ámbito de la revelación profética sobre este tema titulado Los mantos de autoridad, tenemos que recibir una enseñanza que vamos a procurar que no pase de una hora. Vamos a tratar, tienen que usted tener paciencia en la enseñanza. Usted sé que estamos en tiempos donde la gente quiere todo instantáneo, la gente quiere tener revelaciones del cielo que duren 30 segundos, y así no es, así no funciona. Y mucho menos si las personas están sumergidas en las tinieblas, no pueden ver en un mensaje de TikTok de 30 segundos la respuesta a todos los problemas de su vida. Tienen que invertir tiempo en el conocimiento de la palabra del Señor. En la medida que las personas rechazan el conocimiento, dice la palabra que serán echados del sacerdocio. Y que el Señor no tendrá memoria ni de sus hijos, dice la Biblia. Entonces merece el tiempo que sea necesario para que tú tengas la libertad absoluta que promete el Dios de gloria. Aleluya. Entonces, para ello, acabamos de leer un versículo que está en Lucas 43-44, donde una mujer que ya había padecido durante 12 años flujo de sangre, ella, como se acostumbraba en la ley de judía, cuando una persona sufriera flujo de sangre, tenía que alejarse de la congregación, es decir, era una persona marginada. Es decir, una persona que no podía tocar ningún judío, porque si alguien tocaba a una mujer menstruosa o con flujo de sangre, quedaba, según la ley, quedaba impuro y tenía que raparse todo el cuerpo como una señal de que había tocado a una mujer con flujo de sangre, o que había sido, la misma ley aplicaba para muertos, la misma ley aplicaba para leprosos. O sea que automáticamente tú tocabas a alguien bajo impureza, tenías que ser marginado, y como señal tenías que raparte todo el cuerpo, llámese cabello, ceja, depilarse por completo, como una señal de que estaba impuro a los ojos de los demás. Entonces era muy rígida la ley en cuanto al flujo de sangre. Sin embargo, esta mujer tuvo la valentía de colarse entre la multitud. Date cuenta que para poderse colar en la multitud tenía que tocar a todo el mundo hasta el momento de acercarse al Señor, porque ella decía que si tan solo le tocara, si le tocase el borde de su manto, donde estaban los flecos del manto, automáticamente sería sanada. Y en efecto, Jesús no se dejó tocar. Ella lo tocó prácticamente sin que Jesús lo supiera. Y cuando Jesús es tocado por esta mujer, dice que automáticamente cesó el flujo de sangre en la mujer. Bendito el nombre de Jesús. Cesó el flujo de sangre, que por más que había gastado todo, dice la palabra, que había gastado todo cuanto tenía, ¿verdad? Y no había parado el flujo de sangre. Apenas tocó el manto, su flujo se detuvo y Jesús tuvo una reacción. Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Puesto que poder salió de mí. Bendito el nombre de Jesús. Solamente tocó el borde y dijo: poder salió de mí. Mira esto, que podemos entender que cuando tú tienes la unción de Dios sobre tu vida, la unción que cubre tu vida te toca el cuerpo, pero también toca todas las prendas de vestir que tú tienes. Y esto no es algo que pueda sorprender, porque si usted agarra a una persona que tiene hongo en la piel y le presta su ropa a otra persona que está sana, a la otra persona se le pega el hongo que tiene en la piel. ¿Sí? Eso es verídico. Cualquier médico me puede dar la razón y eso es verdad. Pero eso también aplica para las cosas espirituales. De tal manera que el apóstol Pablo dice que usaba el delantal, es decir, como un pañuelo que él tenía, se lo daba a las personas para que se lo llevaran a la persona enferma, y cuando las personas tenían contacto con este delantal, con este pañuelo, las personas recibían sanidad.
Hemos visto muchas veces en congregaciones donde algún pastor o ministro o predicador saca de su bolsillo un pañuelo y con el pañuelo toca a la gente puede caer, la gente puede ser sana, pero no es el pañuelo. Cuidado con eso, porque no es el pañuelo, es la unción que se mueve en la persona. Amén. Esa unción va a depender legítimamente de la búsqueda que él tenga del Señor, de la búsqueda, de la llenura que esa persona tenga del Espíritu Santo. Bueno, para los tiempos de la bíblicos, sabemos que existía una prenda de vestir que era la más expuesta, era la prenda que cubría a la persona por completo, y este era el manto. Amén. Estamos hablando de Israel del siglo I, estamos hablando de tiempos donde las tormentas de arena eran muy normales, estamos hablando de que los tiempos donde el frío nocturno era inclemente, estamos hablando de tiempos donde tú para ir de un lugar a otro tenías que trasladarte kilómetros y a veces tenías que pasar 3, 4, 5 días caminando y tenías que conseguir algún lugar donde te pudieras refugiar. Y también el manto servía de carpa, es decir, tú con tu manto te resguardabas de la tormenta, del frío de la noche, de la intemperie. Es decir, en el manto tú vestías a tus hijos más pequeños cuando los viajes eran largos y protegías a tu familia. Aleluya. O sea que el manto también servía a la hora de hacer la siega o la cosecha para los agricultores. El manto era una herramienta para cargar también el trigo, ¿ok? Vertían, sacudían las ramas sobre el manto y todo el trigo que se desgranaba sobre el manto lo recogían como una bolsa y se lo echaban al hombro, es decir, que también servía de saco para resguardar el alimento. Imagínate tú los múltiples usos que tenían los mantos para la época del Señor Jesucristo. Ahora, todos estos usos, quiero ser enfático, se pueden resumir en 4 características. ¿Cuáles eran los 4? Eran los 5 usos del manto. Quiero que tú los anotes o que no se te olviden cuáles eran los 5 usos fundamentales del manto. Y quiero que veas que el primer uso fundamental del manto era de protección. Acuérdate, no se te olvide, protección. Quiero que te veas los dedos de la mano y vayas numerándolo. Mira, meñique, protección. ¿Por qué era protección? Porque servía de abrigo contra el frío, era de abrigo contra el viento, era de abrigo contra la lluvia. Por eso era una herramienta de protección. Segundo, era la manta donde dormías en la noche, donde te resguardabas. Según la ley de Moisés, se prohibía quedarse con el manto de la gente como garantía. Había gente que pedía préstamos y entonces ponía el manto como garantía, como evidencia de que tenía que regresar ese mismo día con el dinero. ¿Por qué? Porque ellos tenían que usar su manto durante la noche. Entonces, ese servía de manta para dormirte. Era tu abrigo durante tu sueño. Amén. Era tu cobija. Amén, iglesia. Estamos hablando entonces, meñique, protección, anular, segundo dedo de la mano, anular, manta o cobija. Tercero, era una identificación. Ya puedes ponerle nombre, ¿ves? Cada uno de los dedos de la mano porque no quiero que se te olvide. Protección, cobija, ajá. ¿Quiero otro? Identificación. ¿Por qué? Porque cada clan o cada tribu de la época, cada familia se hacía un manto con ciertas características en la costura o en la hechura o en los colores para que se supiera de qué familia era esa persona. Cuando tú veías el manto, acuérdate que para protegerse del sol o de las arenas,
Sí, esos vientos arenosos, tenía que cubrirse la cara. Entonces, cuando alguien entraba a la comunidad, tú veías el manto y sabías de qué familia era esa persona, porque no le podías ver la cara, la tenía cubierta con el manto. Amén, iglesia. Entonces, era una cédula de identidad el manto. Amén. Ahora, meñique era protección, era cobija, era identificación. Cuarto, era una canasta o cesta para la provisión. O sea, habían cestas en la época, pero si por alguna razón tenías que llevar una carga de un lugar a otro, bien sea herramientas de trabajo o bien sea cosecha, que estabas cosechando y tenías que llevar el producto de la agricultura a tu casa, ¿sí? Entonces lo colocabas en el manto, lo agarrabas como saco y te lo echabas en la espalda. Es decir, que te servía para cargar cosas. Es decir, que era una cesta provisional. Es decir, que garantizaba entonces tu provisión. Mira esto. Protección, manta o cobija, identificación o provisión. Tener un manto significa tener provisión, porque era donde guardabas el alimento, donde lo tenías para trasladarlo hasta donde estaba tu familia. Y por último, significaba honor. Honor. ¿Por qué? Porque se tendía delante del suelo ante las personas que eran importantes. De hecho, cuando se suponía que un caballero iba a permitir que una mujer pasara por un lugar un poquito dificultoso, el caballero se quitaba el manto, y la mujer pasaba sobre el manto del caballero. Era una forma de honrar en ese momento a otras personas. De hecho, les recuerdo que cuando Jesús hace su aparición pública, en Jerusalén, la gente que se posa sobre un pollino, la gente que hace, la gente ponía mantos delante de él. ¿Se acuerdan? Jesús entra a Jerusalén sobre un pollino, la gente se quitaba el manto y lo ponía delante de él. Amén. Amén. De tal manera entonces que, aleluya, gloria al Señor. Era una manera como el Señor nos enseña las 5 características del manto, los 5 usos del manto. A ver, vamos a repasar. ¿Cuáles eran los usos del manto? Protección, cobijo, identificación, canasta o cesta y honor. Ahora bien, eso hoy día es comparable con lo que la gente llama cobertura en las iglesias. Que la gente lo toma como por menos. ¿No? ¿Qué cobertura? No, la cobertura mía es el Espíritu Santo, dicen algunos pastores fuera de orden, que no quieren darle cuenta a nadie. Y cuando usted le pregunta cuál es su cobertura, dice, no, mi cobertura es el Espíritu Santo. No es que yo menosprecie el Espíritu Santo como cobertura, para nada. Pero en lo natural, la única forma que tú digas no tengo cobertura es que tu pastor haya fallecido. Si tu pastor partió con el Señor, ya no está entre los vivos, entre los hombres, porque el Señor quiso que partiera con él, entonces obviamente no tienes pastor. Pero que tú digas, no soy cristiano, pero no tengo pastor, es una evidente muestra de rebelión ante los principios de la palabra. Porque quiero explicarte por qué. Cuando tú llevabas un manto en los tiempos de Jesús, era una señal de honra a tu familia también, porque te identificaba con el clan al cual tú perteneces. Te identificaba con la comunidad a la que tú perteneces. Y quitarte el manto de donde que te identifica era una señal de que a ti te avergüenza el clan al que perteneces, la familia a la que perteneces, la comunidad a la que perteneces. Si tú te quitabas el manto en la época y andabas semidesnudo, porque debajo del manto lo que había era un traje sencillo que no protegía de la tempestad.
y que obviamente no te lo podías quitar para resguardar los alimentos. Obviamente no te lo podías quitar para protegerte del frío de la noche. Cuando alguien hacía esto, quedaba evidentemente expuesto. Amén, iglesia. Amén. Entonces, bien, vamos a continuar acá. O sea, hay en la Biblia diferentes escenarios que nos hablan, ejemplos que nos hablan de esto. Por ejemplo, tenemos ejemplos de manto. Tenemos el manto de José. ¿Se acuerdan de la túnica de múltiples colores? Bueno, eso está en Génesis 37. Y este manto de José es el símbolo del favor de Dios. Cuando en una administración usted recibe el manto de José, es un manto del favor de Dios sobre tu vida. Es una señal de primogenitura. Es un amor preferencial que tiene, en ese momento tenía Jacob sobre José. Y también en la cultura de la época, una túnica de mangas largas y colores vistosos no era para trabajar en el campo. La manta de colores representaba a alguien que estaba destinado a gobernar o a supervisar las acciones de alto gobierno de la época. Sus hermanos eran carcomidos por la envidia por el uso de este manto que Jacob le hizo a José en su momento. Muchas veces la gente desea recibir el manto de José, pero no miden las consecuencias en su entorno, la envidia que levanta a su entorno el tener un rol designado por Dios. Mucha gente anhela obispado, desea obispado, pero ¿con qué intención se desea el obispado? ¿Con qué intención se desea el pastorado? Y es donde se debe identificar si el manto que la persona tiene para liderizar una obra del reino viene del manto de José o viene del manto babilónico. Porque los mantos babilónicos son designados también para gobernar sobre los hombres, pero no por amor, sino por dominio. Por eso cuando nos vamos a su palabra, bendito el nombre de Jesús, vemos ejemplos como por el caso, un ejemplo de eso es el caso de allá, vamos a buscarlo por acá, estamos hablando de Josué capítulo 7, vamos allá rápidamente, Josué capítulo 7. Este hombre, dice el verso 21, que vio entre los despojos de la guerra un manto babilónico muy bueno, dijo, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, dice, y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de su tienda. Codiciar el manto babilónico, lejos de anhelar el obispado, eso son dos cosas totalmente distintas. Porque el Señor nos enseñó a nosotros que el que quiera ser primero entre sus hermanos, hágase siervo de sus hermanos. El liderazgo en la iglesia de Jesucristo es muy diferente al liderazgo en el mundo. El liderazgo en el mundo implica gobernar para sojuzgar sobre las personas, sobre los bienes de las personas, sobre la voluntad de las personas. No hay empatía, no hay deseos de ayudar al prójimo, sino de servirme de lo que él tiene. Ese es el manto babilónico, de cual Josué versículo 7, hubo un hombre. Vamos allá, lo contrata, hermano. Capítulo 7. Josué 7 habla de que había caído sobre el pueblo una maldición de hambruna, y Josué había consultado al Dios de gloria y él le dijo que había un anatema entre el pueblo. Había un anatema escondido. Un anatema es una maldición, que siendo que el Dios de gloria había mandado a Josué y al ejército a acabar con el adversario, pues hubo un hombre llamado Ananías que había visto en medio de los despojos, amén, Acán, perdón,
Acán, vio que entre los despojos de guerra había un manto babilónico de alto costo, un lingote de oro y otras prendas de alto valor, que él decidió esconderlo debajo de su tienda de campaña, y que por esa razón había llegado esta desgracia a todo el pueblo. Por lo que él llamaba un tesoro, Dios lo llamaba maldición, porque venía de una desobediencia. Cuando él hace esto, anhelando el manto babilónico, trae maldición sobre todo el pueblo, y la consecuencia de esto fue la muerte sobre Acán y sobre toda su familia. O sea que no solamente muere Acán, sino que muere toda la familia de Acán por este anatema que había en medio de Israel. Asimismo ocurre cuando dentro de una congregación una persona se autodenomina pastor. Una persona sin cobertura se autodenomina siervo de Dios y empieza a hacer cosas según sus propios intereses. Prácticamente está anhelando un manto babilónico sobre el cual quiere gobernar sobre la gente, no por ayudarlo, sino para servirse. Y esto trae maldición de muerte no solamente sobre su vida personal, sino sobre la vida personal de todos aquellos que se congregan con él. Por eso es que tenemos que aprender a discernir si las personas realmente están bajo el manto de José. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Esta enseñanza corre el riesgo de ser extensa, pero es necesario que entendamos y podamos discernir por el Espíritu dónde estamos congregados. ¿Dónde estamos congregados, iglesia? Si la persona que está bajo nuestra responsabilidad, si tú eres un líder de la iglesia, estás realmente sirviendo a tus hermanos, estás dispuesto realmente a dar tu vida por tu congregación, pastor que me puedas estar escuchando. Porque si tú realmente estás dispuesto a dar tu vida por tus hermanos, entonces has cumplido la ley de Cristo, que dice que no hay amor más grande que aquel que está dispuesto a dar su vida por un hermano o por un amigo. Entonces, también hay otros mantos de autoridad que son necesarios que conozcamos. Por ejemplo, muchos hablan de Elías. Elías tiene un manto también, que en Primera de Reyes 19 y Segunda de Reyes 2 se menciona claramente. Este manto de Elías también lo anhelan muchas personas por el poder que representa el manto de Elías. Dice que esto representa la autoridad profética y representa también el respaldo de Dios. Elías usó este manto para abrir las aguas del Jordán. Cuando Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, el manto le cayó a su sucesor, a Eliseo. Eliseo recogió el manto y al golpear el agua con el manto, el río se abría, bendito el poder de Dios, los cuales los demás profetas podían reconocer que era el espíritu de Elías que reposaba sobre Eliseo. Este es el símbolo de la excelencia del relevo. Y aquí debo ser observador en algo muy importante. Los ministerios no se heredan. Escúchame, iglesia, si alguien es pastor, no necesariamente su hijo va a ser pastor también. Si alguien es profeta, no necesariamente su hijo va a ser profeta también. Pero puede ocurrir que el manto de autoridad de Elías, que este profeta, este pastor, este apóstol, este evangelista tiene, caiga a las manos de sus propios hijos. Puede ocurrir, pero no es una regla. No es una regla, porque bien también es importante resaltar que Elías, el mismo Elías que usó este manto, en Primera de Reyes 19, 12 al 13, dice que él, huyendo de Jezabel, se presentó Dios en un terremoto de fuego y Jehová no estaba en el fuego.
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías escuchó el silbo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y ahí fue cuando escuchó la voz de Dios diciéndole: ¿qué haces tú aquí, Elías? Es decir, que ese mismo manto que puedes usar con autoridad, en muchas ocasiones lo vas a querer usar para escapar del peligro. Cuando es un manto que te fue otorgado para ejercer autoridad, no es un manto para protegerte cuando te escapes. Es un manto que tiene funciones cuando tú estás bajo la línea que Dios te está estableciendo, en donde te ordena que enfrentes aún los peligros más evidentes. No te olvides que tienes el manto de Elías. No lo uses necesariamente para cubrirte el rostro, sino para enfrentar las adversidades. Este mismo manto que tomó Elías y lo dobló para golpear las aguas del río y que se aparten a la una y a la otra, es el mismo manto que querrás usar para escapar de la persecución. Pero no es así, es el manto que vas a usar para cruzar en lo seco, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Yo te ruego ahora que en el nombre de Jesús, el manto que tienes, lo uses para ejercer la autoridad que Dios te ha entregado, aleluya. Entonces, es importante también que identifiquemos, ese es el manto de Elías. Vamos a reconocer otro manto. Quiero que reconozcas el manto de Jesús, para que te vayas allí a ese texto que leímos en Mateo 9, 20, 22 y Marcos 5, 25 al 34. El manto de Jesús representa el poder sanador y la fe efectiva. El manto que la mujer que tenía flujo de sangre tocó, cuando a pesar de todo en la ley de Moisés declaraba lo contrario, que no se podía tocar a nadie que tuviera flujo de sangre. Esta mujer creyó por encima de la ley y tocó el manto de Jesús. Tú tienes que entender también que todo aquel que te toca te transfiere. Así te toque las prendas de vestir, así te toque tus ropas, así te toque tus pertenencias. Todo lo que esa persona te toca lo transfiere a tus pertenencias. Y todo aquello que tú tocas de un ungido de Dios también recibe de ti, de ese ungido, recibes poder. Ese es el manto de Jesús. Pero quiero que no se te olvide nunca que el manto de Jesús es la humildad, es la sencillez, es un manto de poder que no funciona cuando hay arrogancia, que no funciona cuando hay altivez. Es un manto que funciona en medio de la humildad. Tú puedes tener una armadura, esa armadura que habla de Efesios 6. Tú puedes tener el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad. Tú puedes tener calzado tus pies con el apresto del evangelio de la paz. Puedes tener el escudo y sobre esa armadura necesitas el manto de Jesús. ¿Por qué? Porque la armadura de Efesios 6 es una armadura resplandeciente. Es una armadura que los demonios pueden ver a la distancia. Es una armadura que necesitas para la batalla. Pero que si te dejas enceguecer con el brillo de tu armadura, no vas a ver los séquitos de Satanás que ha puesto delante de ti para hacerte tropiezo. Como por ejemplo esa armadura que cubría al rey David espiritual cuando vio a Jezabel en la terraza. Ciertamente él andaba en su casa, no tenía la armadura de guerra que sacaba a la guerra, pero tenía la armadura de Efesios 6. Pero no tenía el manto de la humildad. Él tenía el manto del rey David. Y por tener el manto de altivez, él consideró que por llamar a Betsabé a su casa podía hacerla su mujer. Sin el temor de Dios de que tenía que tener, de que era la mujer de uno de sus soldados, que era la mujer de Urías Eteo. No tuvo temor de Dios y aún teniendo esposas, él decidió para sí a Betsabé. Bendito el nombre de Cristo. ¿Estás viendo esto, hermano? Entonces, no te quites el manto de Jesús
Cuando alguien se acerque a ti lleno de necesidad, con alguna adversidad, dale palabra. Si el Señor te ministra, que le pongas manos, porque tú tienes de eso que ya tiene, tócala, tócalo. Dale con la imposición de mano parte de tu unción, sabiendo que esa persona no está incursionando en un pecado por el cual está cayendo en desgracia. Porque si tú haces imposición de manos o eres partícipe de imposición de manos, te haces también partícipe de sus pecados. La palabra nos exhorta a que no impongas manos con ligereza. No participé de pecados ajenos. Antes de imponer manos, antes de dejarte imponer manos, tienes que saber cuál es la condición en la que la otra persona se encuentra. Y para eso necesitas discernir en el espíritu. El Señor siempre te va a advertir sobre cuál es la condición espiritual de aquel que te va a imponer manos o de aquel a quien tú le vas a imponer manos. Y siempre el Espíritu Santo te va a advertir, no lo toques o tócalo. Bendito el nombre de Jesús. También tenemos un manto que no todo el mundo quiere llevar, pero que también representa un manto de autoridad. Y es el manto púrpura de la crucifixión. Escucha, iglesia, el manto púrpura no se lo puso el Señor, se lo pusieron a Él. ¿Quiénes le pusieron el manto púrpura a Jesús? Los burladores. Los soldados que lo humillaron, que lo golpearon, que lo bofetearon. Uno de ellos se quitó el manto púrpura, que son como soldados, para burlarse de su condición de rey. Le pusieron una corona de espinas y le dijeron para burlarse: salve, rey de los judíos. Y hacían esto medio de un trato cruel e irónico. Pero ¿sabes qué? Espiritualmente confirmaba la verdadera identidad de Jesús como Rey de Reyes, con lo cual compraba la redención con su propia sangre, con lo cual nos redimía a nosotros del pecado. De todos los mantos de autoridad que hasta ahora hemos mencionado, este es el que nadie quisiera usar, porque implica que tus adversarios son los que van a confirmar el nombramiento. Su palabra dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo es. Pero el manto de púrpura te lo ponen tus adversarios, los que se burlan de ti, los que te critican, los que te murmuran, los que te juzgan sin saber si es verdad o es mentira, y delante de los cuales tú no te tienes que defender. Jesús no lo hizo, iglesia. Jesús estuvo delante de Pilatos y Pilatos le dijo: ¿no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y también tengo autoridad para liberarte? Y Jesús, sabiendo que cumplía un propósito, le dijo: tú no tienes autoridad sobre mí que no te haya sido dada de lo alto. El que me entregó a ti, mayor pecado tiene que tú. De tal manera que a donde te va a llevar la acusación de los demás, te va a dejar ver bien delante de los ojos de Dios. Bienaventurado cuando por mi causa sean vituperados y burlados, porque entonces tendrán un gran galardón. Dale fuerte el aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Está el manto de Juan el Bautista. El Mateo 3:4 habla de que eso es sobriedad, que es separación del hombre del sistema, es separación de todo lo que el mundo, de toda amistad con el mundo. La Biblia describe que Juan el Bautista era vestido con un manto de pelo de camello y un cinto de cuero. Pero ¿sabes qué? Precisamente ese era el atuendo rústico que representaba al profeta Elías, según Segunda de Reyes 1:8. Este manto marcaba una línea clara que separaba al hombre de Dios y a la mujer de Dios entre los lujos que te ofrece la religiosidad
te marca para un verdadero y genuino arrepentimiento. ¿Y sabes qué hace? Te prepara para el desierto. Los mantos de autoridad, que muchas veces la gente sin conocimiento y sin sabiduría anhela, tienen un alto precio, un alto costo para los hombres y mujeres de Dios. Ahora, allá es donde voy. Si ya sabemos nosotros que estas son las funciones de los mantos, que no podemos dejarnos de poner el manto de la humildad, que tenemos que ser sencillos ante toda adversidad, ante toda amenaza, ante toda murmuración, no se te olvide lo que aprendimos al principio de esta enseñanza, de los 5 usos que tiene el manto que tú estás por recibir, que te ha costado quizás la traición, así como a José le costó la traición de sus propios hermanos por envidia, pero que después lo llevaron a ser virrey de Egipto y a solapar el hambre del futuro. Ese sueño que Dios puso en tu corazón para hacer grandes proyectos, para hacer grandes cosas, y que no debes decirle a mucha gente, porque al decirlo vas a levantar envidia de los que te rodean. Y son justamente ellos a quienes tú le contaste tus sueños los que quizás te van a querer traicionar primero. Son los que te van a querer vender primero. Porque no soportan que Dios te haya dado una visión tan grande o una misión tan extraordinaria, que te haya dado un manto de múltiples colores para que gobiernes. El sueño que Dios te ha dado, tienes que guardarlo y escribirlo y manifestarlo cuando tengas la armadura completa para enfrentar lo que se viene contra ti. Porque se van a levantar contra ti. Saber que cuando llegue el manto de esa autoridad que necesitas y vas a recibir en Dios, va a ser transformado en el manto de Elías, un manto profético, un manto con el cual tú vas a abrir las aguas del Jordán y vas a pasar con lo seco. Un manto que muchos van a querer tener, pero no van a querer pagar el precio de ese manto. Tienes que prepararte para delegar ese manto, porque alguien lo va a recibir y no necesariamente van a ser tus hijos. Yo sé que puede ser el anhelo de tu corazón que ese manto lo hereden tus hijos, porque a ti te costó muchos sacrificios, pero no necesariamente tus hijos, porque no es el legado tuyo. El que te haya levantado, pastor, amigo, hermano, profeta, ministro, ese edificio en 5 pisos que lograste hacer para el ministerio que llevan, no necesariamente lo va a llevar tus hijos. Puede ser que lo lleve el que entró de portero en la iglesia. Puede ser que lo lleve aquel que acaba de llegar al ministerio. Porque no va a ser tu legado, es el legado que Dios puso en ti para que se cumpliese en ti el propósito de Dios, la voluntad de Dios, así como cayó el manto de Elías a los pies de Eliseo. Y que aún Jaycee, siendo siervo de Elías, no entendió. Cuando fue aquel soldado a pedirle que fuera librado, Naamán, que fuera librado de la lepra. ¿Y qué hizo Jaycee siendo siervo? Por eso es que una cosa es ser siervo y otra cosa es ser hijo. Mucha gente se conforma con ser siervo de Dios cuando Dios nos está llamando a una condición de hijos de Dios. Porque el siervo, dice la Biblia, no permanece en la casa para siempre, mas el hijo permanece para siempre. Tú entras a la iglesia siendo inconverso, quizás todavía con algunas alianzas con el pecado. Pero luego hay algo que pasa, que es que el creyente se conforma con servir en la iglesia y cree que por servir se gana la salvación. Pero el siervo no queda en la casa para siempre. Se va. Alguien que se va de un ministerio porque no fue de allí. No era la visión en la que él estaba. Su visión era otra. Estuvo sirviendo, pero nunca adquirió la figura de hijo. Al menos no en esa visión. Por eso es que por lo menos en Casa de Vida no forzamos a nadie a quedarse, porque tiene que estar relacionado con la visión.
Si no está en la visión, entonces tiene que buscar la visión a la cual el Señor lo ha llamado. No por eso es un traidor al ministerio. No por eso va a recibir maldición al salir del ministerio. Aun cuando no sea de la visión, tiene que recibir del pastor la bendición pastoral para que vaya, pero que se congregue en otro ministerio donde tenga la visión, donde no sea contraria a la visión que tú tienes del Señor. El siervo no permanece en casa para siempre. Así Jaycee, sabiendo que Eliseo tenía el manto de Elías, cuando llega Naamán ofreciéndole riquezas a su señor, a Eliseo, ¿para qué? Para agradecerle el que lo haya mandado a bañar al Jordán y a quitarse la lepra que tenía. Y Eliseo le dijo no, que no recibiría nada de lo que él estaba dando. Pero Jaycee se quedó sorprendido y vio las vestiduras, vio los mantos que llevaba Naamán y vio los lingotes, el oro, la plata que ofreció y dijo no, yo no voy a dejar ir a este hombre con eso, por Dios. Mi señor Eliseo se negó a recibir eso también, pero yo me iré tras Naamán. Y le diré a Naamán, he aquí mi señor se le olvidó que había unos jóvenes que venían de los hijos de los profetas y no tenemos nada que compartirle. Y así hizo, se fue Jaycee, siendo siervo, se fue detrás de Naamán. Y cuando Naamán en la distancia vio al siervo de Eliseo venir tras él, le dijo, ¿qué tiene, varón? Y él le dijo, es que mi señor olvidó que venían unos jóvenes, hijos de los profetas. Y yo, no digas más nada, aquí están los mantos, aquí están las vestiduras, aquí están, llévate estos lingotes, llévate estos, bendito el nombre de Jesús. Y quiso llevar eso, así como Acán también quiso llevar un anatema a la casa de Eliseo. Mas Eliseo, siendo entendido por la visión del Espíritu, le dijo, este es tiempo, Jaycee, de acumular tesoros y de reunir siervos. Este es el tiempo para eso, Jaycee. Pues ahora la lepra de Naamán se te será pegada a ti. Bendito el nombre de Jesús. Por anhelar los mantos que no le corresponden. Por anhelar el manto que no era para él y que estaba contaminado con lepra. Por eso que te estoy diciendo, iglesia, esto es altamente importante. Porque un ministerio cristiano, una congregación cristiana, donde el que está llevando la responsabilidad pastoral no tiene cobertura, está fuera de orden, está en desobediencia y desacato, y tiene a la gente como que si fueran sus propios siervos, sirvientes, y no les da heredad, porque no tiene heredad, no puede darles heredad, entonces están todos bajo maldición de anatema. La lepra se les pega. La codicia, la avaricia, la envidia, las contiendas, las divisiones que hay en ese ministerio descienden a quienes están bajo su cobertura, porque no puede dar una cobertura bajo un manto profético si tu manto es babilónico, iglesia. Tienes que discernir el manto que te da cobertura a ti. ¿Para qué? Para protegerte. ¿Para qué? Para darte una cobija en las noches, para darte identidad de reino, para darte una cesta donde tú puedas recibir, no un saco roto, sino una cesta con tu manto puedas recibir la bendición de Dios que tiene para ti sanidad y provisión en sobreabundancia. Y que también te pueda dar honor. Un manto que tú puedas decir, con honor yo llevo este manto. Nosotros en Casa de Vida estamos bajo un manto de liberación. Y quienes estén bajo la visión de Casa de Vida tienen que tener identidad en liberación. Y decir, Señor, yo te doy gracias por este manto que me da protección, que me da cobijo nocturno, que me da identidad propia, que me da una cesta donde yo puedo recibir provisión y me da honra, Señor. Ahí está tu mano, vete la mano. Repite conmigo. Protección. Cobijo. Identidad. Cesta de provisión. Y honra.
No es ir a la iglesia lo que te salva. Dice la gente que yo soy salvo porque yo voy para la iglesia. No. Ay, pero yo voy a la iglesia. No. Es cuál es el manto. ¿Cuál es el manto? Aleluya. Ha llegado el maestro. Necesario virtud. ¿Cuál es el manto? ¿Cuál es el manto, iglesia? Este lugar. Y hoy libre seremos. ¿Cuál es el manto? Déjate arropar por el manto. El manto de la humildad de Jesús. Que por más poder, por más autoridad, por más armadura que tú tengas el manto de Jesús. El borde del manto del Rey. Hay sanidad, Salvación y vida eterna. sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy. Aleluya, aleluya. Ha llegado Fresco de mí. Todo manto de maldad. Todo manto de babilónico. Yo no quiero controlar a las personas. por este lugar. Yo quiero sofocar mi tierra. Yo quiero sofocar mi tierra. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos caerán en el hoyo. Renuncio al control, Dios. Yo renuncio al control. Salvación y Yo vida. renuncio Sano soy. a los mantos de vergüenza. Aquí estoy. Quiero con honra el manto de Jesús. Tocar el borde del manto de Recibo sanidad. Recibo salvación. Recibo vida eterna. Aleluya. Aquí estoy Aleluya. y libre soy. Recibo protección. Recibo cobijo. Recibo identidad. Recibo cesta de provisión. Y recibo honra. Porque llevo el manto de Jesús. Llevo el manto del Maestro. El cojo saltará, El mudo hablará. porque quien lleva el manto ya está en este lugar. Depresión ya no habrá, cadenas se romperán, porque el Espíritu Santo sanará y libertará. El cojo saltará, Gracias, Señor. el mudo Gracias, hablará, Señor. porque quien Porque lleva llevamos tu manto. Porque tocamos el borde. Y no dice que dijo. No tengas miedo, iglesia. Nunca vuelvas a sentir miedo. El cojo saltará, el mudo hablará, porque quien lleva el manto ya está en este lugar. Depresión ya no habrá, cadenas se romperán, porque el Espíritu Santo sanará y libertará. Y
te lo pongan. Cuando se burlen de ti, escucha la iglesia, cuando se burlen de ti, te están poniendo en mano púrpura. Bienaventurados cuando por mi causa sean vituperados. Bienaventurados cuando por mi causa sean acusados de toda clase de maldad, siendo ustedes inocentes, porque grande es el galardón